Bueno, buenas tardes. Gracias por esperar estos 10 minutos que nos tomamos hasta que pudieron ingresar todos correctamente. Yo simplemente estoy aquí para saludarlos en nombre de la mesa directiva, darles la bienvenida a esta segunda edición del curso de modelado al SketchUp, Introducción al modelado SketchUp, que da nuestro colega, el arquitecto Leonardo Morea. Nada, simplemente decirles nuestra satisfacción por poder seguir brindando estos cursos en forma gratuita a toda la matrícula y seguir manteniendo esta modalidad virtual que nos permite, digamos, que todos los colegas estén en el lugar que estén ubicados en el distrito, pueden presenciarlo y pueden, digamos, tomar sus conocimientos. Así que nada más, les doy la bienvenida y los dejo con Leo para que comience con el curso. Gracias, Leo. Bueno, gracias Diego. No sé si se me escuchan bien ahí, pero nada, primero, obviamente, al igual que en la primera edición, que le hicimos en la primera parte del año, agradecer a Diego y a toda la mesa, obviamente, por la posibilidad de brindar este curso y obviamente que no es poco que sea gratuito y abierto a toda la matrícula. Eh, Eso, la verdad que es muy importante y viendo los resultados que tuvo la primera edición del curso, la verdad que bueno, justifica un poco estas ganas de querer dar el segundo porque sirvió un montonazo. Así que eso de mi parte, por lo menos, primero a todos, gracias por anotarse, obviamente, y obviamente a Diego y a toda la mesa por la invitación. Eh, Como primera instancia, así como para empezar ya a meternos un poco dentro del curso, sí, primero obviamente contarles, yo soy arquitecto también del colegio de Distrito 9. eh, hace relativamente poco, pero doy cursos, digamos, tanto de SketchUp como de otros programas hace bastante tiempo. Empecé dándolos obviamente principalmente para estudiantes y después, bueno, fui acomodando y fui modificando esos formatos de cursos, adaptándolos la verdad que a distintas opciones, tanto dentro del colegio como en otras opciones de metodología de cursos. Eh, la ventaja por ahí que yo por lo menos he aprendido en este tiempo es, Buenas, ahí voy. bueno, es por lo menos de alguna forma, digamos, poder resumir, ¿sí? O transmitir la experiencia de la utilización del programa y también de lo que tiene que ver con el uso y demás, de una manera sintética, de una manera simple, de una manera más rápida, más fácil, para que si hay alguien acá que nunca abrió el SketchUp, por ejemplo, lo pueda hacer de manera mucho más rápida, mucho más fácil y se puede integrar al programa de manera más simple, ¿sí? Es decir, tratar de allanarles un poco el camino de esa introducción al programa, tratando de, bueno, de aportarles por lo menos de mi conocimiento y reducirles o achicarles un poco ese camino inicial que a veces por ahí cuesta un poco acomodarse. Entonces trataré de hacerlo principalmente aplicado a la arquitectura, que no es poco porque el programa en sí, por más que es muy utilizado para arquitectura, también tiene muchas otras funciones y tiene otras versatilidades, entonces eso es importante, digamos, ya está, digamos, orientado para ese lado y además, eso me decía, por ahí reducir ciertas cosas que tienen que ver por ahí con el aprendizaje y demás, que por ahí van a ser un poco más fácil para cualquiera de ustedes, ¿sí? Eh, el curso consta de 5 clases, o sea, 5 módulos, de los cuales los 4 primeros, sí, que este sería el primero, vamos a ver, bueno, lo que está detallado más o menos en el programa. De todas formas, es un programa tentativo, digamos, de conocimiento y aprendizaje. Tiene mucho que ver ese programa tentativo de cómo ustedes también vean y cómo vienen llevándose en definitiva con el aprendizaje, con las clases, con su metodología de laburo, porque básicamente va un poco adaptado también a lo que ustedes necesitan, ¿sí? La idea de hacer clases en vivo y que sean de esta manera, que más allá de que van a quedar grabadas y van a poder consultarlas, pero más allá de eso es poder, ¿viste? Adaptar el tipo de curso también a lo que ustedes necesitan y a lo que ustedes vayan requiriendo, por lo menos de mi parte, ¿sí? Entonces eso también suma bastante. Para los que por ahí no hicieron nunca un curso, voy a compartir pantalla, ¿sí? Así ya nos metemos un poco dentro de, del curso en sí, ¿sí? Para los que nunca hicieron un curso en el colegio,
Esto es principalmente lo que es la pantalla principal del aula 9, ¿sí? Que no sé si habrán entrado por ahí o habrán entrado por otro lado al curso, pero bueno, contarles que en esta página, digamos, y desde este lugar, yo voy a ir subiendo acá donde dice modelo 3D SketchUp, ¿sí? Segunda edición, ¿sí? En este lugar, cuando entran acá a la parte que dice curso, van a encontrar entonces todo el programa del curso en sí y todo lo que yo voy a ir sumando y les voy a ir cargando clase a clase, ¿sí? Eh, Dentro de todo esto, digamos, más allá de los objetivos y demás, como les decía, vamos a ir cargando lo que es el módulo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y yo les voy a ir dejando primero principal como una especie de recordatorio, lo que vamos a ir viendo en cada clase, ¿sí? Para que ustedes lo tengan presente. Y después ciertas cosas puntuales que tengan que ver justamente con esa clase en particular, ¿sí? Que puede ser, en este caso, para los que no tienen todavía instalado el SketchUp, bueno, tienen acá un link de descarga. Esta es una versión 2021 que tiene incluso un paso a paso de instalación y demás, es bastante simple, no quiero robar mucho tiempo con eso, pero bueno, último después lo podemos ver. Y hay además un ejercicio, perdón, un archivo que es justamente la base del ejercicio con el que vamos a trabajar, ¿sí? Porque en estos 5 módulos, además de ver, digamos, contenidos y ir viendo, digamos, información particular de cada una de las herramientas, vamos a ir desarrollando un ejercicio que va a iniciar justamente hoy, y se va a ir avanzando a la par que vayamos viendo las herramientas, ¿sí? Entonces todo eso lo iremos desarrollando y yo se los iré cargando acá en cada uno de los módulos, ¿sí? Eh, por otro lado, yo acá les dejé ya mi mail, ¿sí? Que es leomorea.gmail.com por cualquier consulta, pero de todas formas, si están interesados, si prefieren esa forma de organizarse, podemos hacer un grupo de WhatsApp, ¿sí? Que en ese grupo yo les puedo ir subiendo más o menos en paralelo lo que estamos viendo acá, ¿sí? Porque por ahí si les resulta un poco más fácil pueden usarlo de ese lugar. Y también por ahí para lo que son consultas, ¿sí? Por ahí es un poco más fácil porque obviamente esas consultas van a ser no tan particulares, sino que van a estar compartidas con todo el grupo y seguramente lo que le esté pasando a uno le está pasando también a otro más en el grupo y va a ser bastante más útil, ¿sí? Así que bueno, eso después de última, si quieren, yo les dejo acá mismo, donde dice módulo 1, les dejo un link para meterse a un grupo de WhatsApp, que de última lo creo ahora después de terminar la clase, ¿sí? Voy a abrir primero y principal el SketchUp, ¿sí? Que es por ahí la primera, lo primero que quiero mostrarles, ¿sí? Más allá de- del programa en sí, ¿sí? Yo lo que quiero mostrarles primero y principal es, eh, bueno, suponiendo que hay gente que acá jamás haya abierto, por ejemplo, el programa, entonces es importante primero familiarizarse un poco con esta primera presentación, ¿sí? Depende de la versión, hay versiones, creo que las versiones un poquito más viejas, 2015 o 2016, que van a notar que la pantalla es un poco distinta, ¿sí? Que no tiene exactamente todo lo mismo, pero sí van a ver que es muy similar y lo que vamos a hacer también como primera instancia y primer ejercicio es acomodar un poco esta pantalla y darle un poquito del formato parecido, digamos, y estas opciones más a mano como para que puedan trabajar más cómodos, ¿sí? Eh, bueno, aparte les digo, ¿sí? Así ya, pues ya veo que están haciendo preguntas por el chat. Eh, Voy a tratar yo de ir respondiendo las preguntas, ¿sí? De lo que vayan mandando ahí en el chat. Si alguno prefiere, puede de última ir dejando las preguntas y yo después las voy a ir respondiendo, ¿sí? Voy a tratar de no cortar tanto la metodología para ir, perdón, el ritmo del curso, ¿sí? Para no hacerlo tan cortado, pero aprovecho ya y respondo a Laura. Fíjate, Laura, que Laura está preguntando sobre que no puedo ingresar a la página. Fíjense que la página es, yo lo hago de vuelta, ¿sí? Esto es Aula 9. Si buscan Aula 9 les va a aparecer seguramente al toque, no van a tener problema. Y para ingresar a la página, sí, porque esta página es probable que ustedes puedan ingresar de manera fácil y cotidiana, digamos, pero una vez que entran, si no están logueados, le va a pedir, ¿sí? Que se logueen, es decir, que ingresen con la clave y la contraseña. La clave y la contraseña es, si no me equivoco, creo que anda por acá, es el DNI, me parece, sí, el usuario es la matrícula y la contraseña es el DNI, sí, de cada uno. Bien, es decir, cargan cuando entran en ingresar, sí, yo voy a hacer sesión acá, cuando quiero entrar al curso, me va a pedir que me loguee, ¿sí? Entonces está mi matrícula, mi contraseña que es mi DNI, y ahí recién van a poder acceder y van a poder entrar, ¿sí? Leo, discúlpame, Sí.
Ahí estoy poniendo en el chat el teléfono del técnico de la página, cualquiera que no pueda ingresar, le puede mandar un WhatsApp y lo va guiando. Buenísimo, está bien, ¿Eh? espectacular. Sí, yo hoy me comuniqué con el colegio un par de veces y me dijeron que me estaban mandando un mail a mi casilla y yo me comunicaba con ellos por mail, pero cuando ingresaba a la página me decían, si tus datos son correctos, te estamos mandando un mail para que ingreses y no, nunca pasaba de ahí, o sea, nunca llegó la contraseña. Pero bueno, voy a probar con esto que decís vos, gracias. Bueno, dale, perfecto. Si no, después te escribo un mail, ya tengo tu Bueno, sí, contacto. dale, de alguna forma lo vamos a resolver. Bárbaro, muy amable. Eh, bueno, entonces, más allá, porque ya vi que ahí Rubén creo que era, estaba consultando cómo hice esto, cómo ya traje esta planta acá, no se preocupen por eso, yo ahora les voy a explicar todo. Primero quiero contarles otra cosa del programa antes de empezar ya de lleno en sí con las herramientas o con el curso en sí. ¿Sí? Como primera instancia, nosotros tenemos una pantalla, yo acá, como verán, es una pantalla que en realidad ya, como les decía, está configurada, ¿sí? Ya tiene más o menos un formato armado, que tiene que ver con, como si fuese con las tres laterales del programa, ¿sí? La parte izquierda, la parte de arriba y la parte derecha, ¿sí? En la izquierda están los que son las herramientas principales del programa, con las cuales vamos a empezar a trabajar tanto para dibujar, como para extruir, como para mover, girar o lo que tengamos que hacer del programa, ¿sí? Todas las herramientas las vamos a tener sobre este lado. Sobre la parte superior van a ser las herramientas complementarias que vamos a ir agregando, ¿sí? Que ahora les voy a ir mostrando cuáles son las que vamos a poner, o por lo menos vamos a usar nosotros, ¿sí? Después esto será también un poco personal de cada uno. Y sobre la derecha, lo que se llama bandeja predeterminada. Que si ustedes tienen una versión un poco más vieja, por ahí una versión 2015, 2016 de este programa, la bandeja predeterminada no está así tal cual, pero las herramientas son las mismas, ¿sí? Así que no se preocupen, no se asusten, van a ver que la metodología del tipo de la pantalla y demás es todo muy parecido, así que no hay nada muy extraño, ¿sí? Entonces, como configuración general, sí, van a abrir el programa. La pantalla que, como les decía, la primera pantalla que les va a aparecer puede variar un poco, depende de las versiones, pero lo que es el formato en sí de la pantalla va a ser el mismo, ¿sí? Y lo que van a hacer es lo siguiente. Si no les aparece esta barra lateral, ¿sí? O les aparece alguna otra cosa, lo que van a hacer básicamente es tocar con el botón derecho en la parte superior, ¿sí? En la parte de arriba, y van a activar, fíjense que se desplegaron un montón de opciones. Bueno, van a activar una función que es la de conjunto grande de herramientas. No sé si se ve bien, ahí está. Conjunto grande de herramientas. El conjunto grande de herramientas es esta barra que teníamos a la izquierda, que le estaba mostrando recién. Esta barra es fundamental porque tiene resumido, digamos, todas las herramientas del programa, ¿sí? Puede ser que si ustedes no lo han configurado nunca, tengan en vez de esta herramienta, este conjunto de herramientas, tengan lo que son herramientas que se llaman primeros pasos, ¿sí? Que son estas que están acá arriba. Esta que están acá arriba está resumida todavía más, es decir, es como si fuese las herramientas iniciales, digamos, del programa. Nosotros vamos a usar los que justamente están dentro del conjunto de grandes herramientas, que son algunas herramientas más que se suman a esta que tenemos acá. Entonces la de primeros pasos los vamos a desactivar. ¿Sí? Vamos a dejar solamente esta, que es la de que se llama conjunto de grandes herramientas. ¿Bien? Después, si no tenemos activada lo que se llama bandeja predeterminada, que es esto que está a la derecha, ¿sí? Vamos a ir entonces a ventana, bandeja predeterminada, y hay una opción que dice ocultar bandeja o mostrar bandeja. Fíjense que se los muestro de vuelta. ¿Sí? Si no la tengo activada, seguramente este espacio lo va a tener vacío, y cuando venga acá a ventana, bandeja predeterminada, va a aparecer una opción que dice mostrar bandeja, justamente. Entonces al tocar acá, me va a habilitar justamente todas las herramientas complementarias del programa. ¿Sí? Es bastante simple, de todas formas, como les decía al principio, esta configuración puede ser también personal de ustedes y pueden ir viendo a ver si les sirve, si les parece útil y demás, tenerlo de esta manera. Yo creo que tener todas estas herramientas a mano favorece bastante en la dinámica del laburo. ¿Sí? Después las otras herramientas que tenemos acá arriba, ¿sí? Son principalmente tres, ¿sí? De todas estas, que son las que más nos importan, y estas se activan de la misma forma que activamos la del costado, ¿sí? La de la izquierda. Vamos a tocar en la parte superior, botón derecho, y vamos a elegir entonces la opción que dice eh, caja de arena, que es esta la que está acá arriba. ¿Sí? Caja de arena es esta que está acá en el medio, fíjense, cuando la activo y desactivo aparece y desaparece. ¿Sí? Esta herramienta la vamos a ver más adelante obviamente, tiene que ver con el trabajo de superficies que no sean regulares o que sean por ahí
terrenos o digamos que tengamos que representar por ahí unas figuras que no sean convencionales. Bueno, esta herramienta es para trabajar ese tipo de resoluciones. Después hay una opción que dice, de otras, digamos, las herramientas que tenemos que activar, que es la que se llama sección, que está por acá abajo. Bien, la herramienta de sección, fíjense que yo la tenía ordenada por ahí. Puede ser que cuando la activen, sí que esto por ahí es importante, cuando la activen les aparezca como en una ventana así suelta, así como esta que está acá. Hacen lo mismo que hice yo recién. La seleccionan, digamos, la arrastran, y la ponen donde ustedes prefieran, que la pueden poner arriba, la pueden poner abajo, donde les sea más cómodo, ¿sí? Pero las van a ir agrupando para tratar de dejarlo lo más ordenado posible, ¿sí? Esta herramienta, que es la herramienta de sección, ¿sí? Botón derecho, sección, que la activamos recién, es la herramienta con la cual vamos a generar cortes y vamos a hacer visualizaciones del modelo, ¿bien? Obviamente todo esto lo iremos viendo en el desarrollo del curso. Otra de las herramientas que tienen que activar es la herramienta que dice sombras. Esta herramienta de sombras, fíjense que acá desapareció, es la herramienta con la cual, bueno, justamente vamos a configurar todo lo que son sombras y también la configuración horaria, digamos, y geolocalización, digamos, de nuestro modelo, ¿bien? Desde acá vamos a configurar hora y fecha, digamos, y ubicación, para poder darle justamente más realismo a nuestras sombras, ¿sí? Que la orientación y demás que tenga nuestro proyecto tenga que ver o esté representada justamente con eso, ¿bien? Eh, y por último, vamos a activar la que dice vistas, que está por acá abajo, yo hago un repaso igual, ¿sí? Vistas eh, es justamente una forma o es un atajo, digamos, para poder ver de diferentes formas. Fíjense que voy tocando cada una de las opciones y me voy a ir cambiando la visualización de la pantalla. ¿Bien? Es la que nos permite, digamos, de manera fácil poder acceder a un tipo de vista. Por ejemplo, vista en planta, vista en perspectiva, ¿sí? Derecha, izquierda, bueno, distintas opciones. ¿Bien? Entonces, repasando un poco. Botón derecho, las que activamos fue caja de arena, sección, vistas y sombras. ¿Bien? Eso como primera instancia. Yo tengo algunas más que después las iremos viendo, que por ahí no son tan importantes en esta instancia, ¿bien? Que tienen que ver con el ajuste del sol y esta que es una herramienta complementaria que instalaremos la semana que viene, ¿sí? En la próxima clase, pero digamos, como herramientas principales, esas que abrimos, yo les diría que las tengan sí o sí y que las tengan ahí bien a mano, que son estas que tenemos acá arriba. Entonces, configuración de la mano izquierda de lo que es el conjunto grande de herramientas, la bandeja predeterminada y estas herramientas que son las que están acá arriba, ¿bien? Que son también herramientas complementarias de edición. ¿Bien? Ahora, cómo me muevo y me desplazo dentro del programa, ¿sí? Porque todo lo que tenemos acá en el medio, ¿sí? Este cuadrado, este rectángulo, digamos, que está dentro de la pantalla, ¿sí? Es va a ser en definitiva nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Nuestro espacio en el cual vamos a poder trabajar. Bueno, acá principalmente juega un rol importante el mouse, ¿sí? Lo que nosotros hagamos, en definitiva, con el mouse, porque, por ejemplo, si nosotros movemos la rueda, ¿sí? La ruedita del zoom, van a ver que hacia adelante o hacia atrás la cámara se va a ir acercando o alejando, ¿bien? Es decir, nos va a ir permitiendo cambiar esa distancia de la perspectiva, ¿sí? Y acercarnos a la imagen o alejarnos, ¿bien? Eso con la ruedita. Ahora, si yo aprieto justamente la ruedita del mouse, va a aparecer otro símbolo, que fíjense que son como dos flechas, ¿sí? Que giran, que es la función que nos permite activar la opción de orbitar, ¿sí? Orbitar, ¿qué significa? Que cuando nosotros apretamos justamente ese botón y movemos el mouse hacia un lado o hacia el otro, nos permite justamente girar la cámara, rotarla 360 grados. Es decir, podemos ir modificando siempre con la misma distancia que hayamos tenido, digamos, que hayamos configurado previamente, es decir, la distancia al objeto, en definitiva, que es la que teníamos recién, que era la que configuramos con el mouse, ¿sí? con la rueda. Bueno, 360 grados a partir de ese eje de referencia que tomamos, ¿sí? Entonces podemos movernos e ir cambiando el ángulo de la visualización, ¿sí? Todo eso solo con la rueda. Apretamos la rueda y aparece esa opción, giramos la rueda y aparece esa otra opción que es la del zoom, ¿sí? La de alejarnos bueno, acercarnos, ¿bien? Después con el botón izquierdo del mouse, ¿sí? El que tenemos a la izquierda del mouse, tenemos las opciones, digamos, de selección. Es decir, si yo toco un objeto, ¿sí? Hago un clic justamente con ese botón, voy a seleccionar algo de mi modelo. En este caso es una superficie cualquiera, ¿sí? Esta que tengo por acá. Y si yo mantengo apretado y arrastro el mouse, va a aparecer entonces un cuadro, ¿bien? Que va a ser un cuadro de selección. En este caso es un cuadro que
va a seleccionar todo lo que está incluido dentro de ese recuadro, ¿sí? Esto por ahí les hace acordar por ahí las referencias que tenemos en AutoCAD, ¿sí? En AutoCAD tenemos eh, y diferenciado por colores, el color azul creo y el color verde, que lo que está por dentro de ese color se selecciona, lo que está por fuera no se selecciona, es decir, de arriba hacia abajo hacemos un clic, bajamos, y todo lo que está dentro de ese cuadrado se va a seleccionar. Fíjense que ahí quedó todo en azul lo que yo seleccioné. Y si yo hago de abajo hacia arriba, es decir, el mismo formato, pero haciendo un clic de abajo hacia arriba, voy a generar la misma selección, ¿sí? Pero va a ser una selección que en definitiva va no solamente a seleccionar lo que está dentro, sino también lo que toca esa línea. Bien, fíjense que ahí yo seleccioné más que en este formato. Fíjense la diferencia. Bien, la única diferencia que tenemos entonces es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Sí? Lo hago, si quieren, en un elemento más individual como para que le vean. Si yo a este cuadrado, por ejemplo, quiero seleccionarlo, lo que tengo que hacer es de arriba hacia abajo, ¿sí? Incluirlo dentro de ese recuadro de selección. Es decir, ahí me lo va a seleccionar. Ahora, si yo ese recuadro lo hago corto, es decir, no selecciono todo, solamente me va a seleccionar lo que quede por dentro de ese recuadro. ¿Sí? Ahora, si yo lo hago de abajo hacia arriba, si yo no llego a seleccionar todo el objeto, si no incluyo todo el objeto dentro de ese cuadro de selección, de todas formas me lo va a seleccionar porque todo lo que toca, además de ese recuadro, va a estar incluido. ¿Bien? Son dos maneras diferentes de seleccionar. Ahora acá aparece, viste, medio pava, digamos, esta opción, pero después cuando lo veamos por ahí en situaciones más complejas o más particulares, van a ir viendo que esta herramienta por ahí va a ser bastante útil. ¿Sí? Ahora, eh, hay otras herramientas, sí, que tienen que ver por ahí con atajos, o en realidad con metodologías por ahí para que ustedes puedan manejarse más fácil dentro del programa, que tienen que ver con, por ejemplo, activar la función de la herramienta mover, ¿sí? Que fíjense, cuando nosotros tocamos entonces la ruedita, ¿sí? El botón del medio, ¿sí? Del mouse, nos aparece este, este símbolo que es justamente el de rotar o girar, ¿sí? Bueno, si yo a ese clic le sumo la opción de el Shift, ¿sí? O la mayúscula que es el que en el teclado está representado con una flechita hacia arriba, ¿sí? Una flechita que apunta hacia arriba, cuando sumo esas dos teclas, ¿sí? Es decir, toco la rueda del mouse y toco además la tecla, fíjense que el símbolo cambia y aparece una mano. Esa mano representa justamente el desplazar, ¿bien? Entonces, en vez de tener que hacer un zoom, por ejemplo, hacia atrás, desplazarnos perdón, rotar con el orbital y demás, lo que podemos hacer es, sumando esas dos, la tecla y apretando el mouse, vamos a sumar entonces, vamos a acceder a esa herramienta que es justamente la de mover o desplazarnos, ¿bien? En la cual por ahí la pantalla nos permite, sí, con el mismo zoom, con la misma inclinación y con todo lo mismo, moverla, digamos, en el lugar, ¿sí? Eso en cuanto a las configuraciones que tienen que ver con el mouse. Bueno, después, obviamente, con el botón derecho, igual que en el resto de cualquier otro programa, ¿sí? Si tocamos el botón derecho del mouse, van a aparecer opciones complementarias o herramientas complementarias, ¿sí? Depende de lo que toquemos y hagamos clic con ese segundo botón, ¿sí? Irán apareciendo diferentes opciones y diferentes alternativas, ¿bien? Complementarias de esa herramienta, ¿bien? Es decir, podemos acceder. Hay muchas de estas herramientas que las vamos a tener igual en el resto del programa, pero podemos acceder a alguna herramienta en particular desde ese punto. ¿Sí? Bien. Lo otro que por ahí está bueno empezar ya a familiarizarnos tiene que ver con los métodos de selección. Yo recién les contaba que por ahí tenemos dos opciones de seleccionar, que es justamente esta, la de usar el botón izquierdo, digamos, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y de esa manera, digamos, seleccionar algún objeto. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar más de un objeto? Es decir, quiero seleccionar este cuadrado, por ejemplo, y algo que yo quiera de acá de la planta, por ejemplo. Bueno, ¿cómo hago? La mejor forma de sumar, digamos, selecciones en este caso es, bueno, primero obviamente seleccionamos lo primero, que sería en este caso el cuadrado, o lo que ustedes quieran, y vamos a tocar, ¿sí? Sin hacer ningún clic en ningún otro lado, vamos a acercarnos, por ejemplo, a lo otro que queramos seleccionar, y vamos a tocar el botón Control, ¿sí? Que es el botón que está justamente en el margen izquierdo, digamos, del teclado, ¿sí? Abajo del todo, que fíjense que cuando lo toco, el mouse, que tiene una flechita, va a aparecer un signo más, ¿bien? Este signo más lo que me está indicando justamente que yo estoy sumando selecciones, es decir, que si yo mantengo apretado
y vuelvo a seleccionar otra cosa, esta selección no la voy a perder y voy a ir sumando estas. Es decir, voy a seguir sumando, por ejemplo, voy haciendo recuadros, manteniendo apretado la tecla control, ¿sí? Entonces todo lo que yo vaya seleccionando a partir de esa instancia se va a ir sumando a esa selección. Fíjense cómo yo de a poquito fui sumando todo a medida que lo fui encerrando con el mouse y lo fui trayendo, digamos, en la misma selección. ¿Sí? Eso manteniendo apretado entonces el control. ¿Bien? Si quiero deseleccionar, eh, si quiero deseleccionar, lo que tengo que hacer es apretar la tecla escape, ¿sí? Escapar, que es la que está justamente arriba en el teclado a la izquierda, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que hago justamente es anular la selección, o si no, simplemente, si yo tengo todo esto seleccionado, hacer un clic en cualquier otra parte de la pantalla, ¿sí? Que entonces la selección que yo tenía previamente la voy a perder. ¿Bien? Ahora, ahí estuvimos viendo, digamos, en definitiva, lo que sería el sumar selección. ¿Qué pasa si yo, por ahí, por ejemplo, seleccioné todo esto y me equivoqué y quiero restar alguna de las selecciones? Bueno, una vez que seleccioné todo, lo que hago es básicamente, en vez de apretar el control, voy a apretar el shift, ¿sí? Ese que les comentaba yo recién, que es la flechita que está apuntando hacia arriba. Y fíjense que cuando aprieto el Shift aparece otro símbolo al lado de la flecha que es el signo más y menos. Bien, el signo más y menos, que significa justamente que puedo sumar o restar selección. Entonces, yo todo lo que tenga seleccionado, si lo vuelvo a seleccionar, me lo va a eliminar dentro de la selección. Y todo lo que no tenga seleccionado, por ejemplo, todo lo que tengo acá, lo va a ir sumando a esta selección. Es decir, si yo le paso varias veces a la misma selección, fíjense que me la va sumando y restando. Esto es manteniendo apretada la tecla. ¿Sí? Yo mantengo apretada la tecla de Shift, en este caso, y voy a entonces generar justamente ese sumar o restar elementos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero solamente restar elementos? No quiero sumar ni restar, solo quiero restar. Bueno, sumamos los dos botones, es decir, apretamos el control y apretamos además el shift. Fíjense que entonces el simbolito que aparece es un símbolo menos, ¿bien? En vez de un signo más, aparece un signo menos. Y entonces todo lo que yo vaya seleccionando, en este caso, lo voy a ir restando de mi selección. ¿Bien? No va a sumar en ningún caso, solamente va a restar lo que yo vaya seleccionando. ¿Sí? No sé si por ahí se entiende o se queda clara, digamos, cuál es la diferencia bien entre una cosa y la otra. En este caso, digamos, yo se los muestro, viste, como de manera media general, con una planta que ahora veremos cómo la importamos y demás, pero lo que yo quiero primero, como primera aproximación, digamos, al programa, es que ustedes tengan por lo menos claro las dos o tres herramientas principales o las dos cosas principales que deberían tener en cuenta, ¿sí? Que tienen que ver justamente con esto. En este caso, con la selección de los objetos, ¿sí? Seleccionamos, tocamos el control, sumamos. Tocamos el shift, sumamos y restamos. Tocamos los dos, restamos solamente. ¿Bien? Ahora, más o menos ya podemos desplazarnos dentro del espacio de trabajo. Sabemos hacer el zoom, sabemos orbitar, ¿sí? Apretando la ruedita. Sabemos más o menos seleccionar, restar selecciones. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se maneja este programa? ¿Sí? En definitiva, ¿cuál es la dinámica o cuál es en definitiva la distribución o la forma de trabajar en este espacio? ¿Sí? Fíjense que cuando nosotros abrimos cualquier plantilla o cualquier elemento, tenemos como una representación en nuestra pantalla, ¿sí? Que hay un color, que en este caso es verde, pero puede ser otro color, que representa como si fuese la Tierra, el cero, lo que ustedes quieran, ¿sí? La superficie base en la cual vamos a trabajar. Y después, a partir de una línea, que en teoría debería ser la línea de horizonte, ¿sí? Según la visualización de la cámara, es lo que vendría a representar el cielo, ¿sí? O lo que vendría a ser, en este caso, la diferencia entre el encuentro, digamos, entre las dos cosas, ¿sí? Pero más allá de eso, lo más importante que tenemos que empezar a prestar la atención y a tener en cuenta son estas líneas que tenemos acá, que son tres líneas de colores. Una línea que es azul, una línea que es verde y una línea que es roja, ¿sí? Estas líneas representan, en definitiva, los ejes de laburo que tengamos en nuestro trabajo, ¿sí? En nuestro espacio de trabajo. Representan ni más ni menos que el X, el Y y el Z, ¿sí? De nuestro proyecto, ¿sí? O nuestro modelo en sí. Está materializado con colores, ¿sí? Lo cual lo hace bastante más fácil de entender y de visualizarlo, ¿sí? Es una manera de poder detectar fácil y rápidamente, digamos, cuál es el eje en el que estamos trabajando. Es decir, todo lo que veamos cuando empecemos a trabajar, que esté en el eje azul, que tenga color azul. Y después tenemos, digamos, entonces, el eje rojo, sí, que vendría a ser en este sentido, sí, en sentido a lo largo, y el de profundidad, podríamos decirle, que sería el de
el verde, ¿sí? No nos importa mucho cuál es el X, cuál es el Y, cuál es el Z, no importa mucho eso en este caso. Nos importa en realidad saber o entender, digamos, que cada uno de estos ejes representa justamente eh, los ejes de trabajo, los ejes cardinales, digamos, de nuestro proyecto, ¿sí? Como siempre, ¿sí? Siguiendo, si por ahí lo tienen un poco más claro, quizás de AutoCAD, el punto donde se encuentran estos ejes, sí va a ser nuestro punto de referencia 000, ¿sí? Es decir, nuestro punto donde se encuentran todas estas líneas de referencia, y nosotros podemos darle importancia, es decir, empezar a dibujar a partir de ese lugar, o no, si no, no es trascendental o tan importante eso en este caso, ¿sí? Sí saber que a partir de, por ejemplo, el eje verde, ¿bien? Que es lo que tenemos materializado justamente como superficie del terreno, o la parte, digamos, de abajo de nuestra visualización, ¿sí? Es todo lo que va a estar positivo o todo lo que va a estar negativo, ¿bien? Eso por ahí es lo único que por ahí puede llegar a ser importante, principalmente cuando, no tanto en esta instancia, pero principalmente cuando empecemos a configurar sombras, empecemos a configurar las visualizaciones del modelo en sí, ¿sí? Una cuestión solamente a tener en cuenta, igual yo se los voy marcando y diciendo todo el tiempo, ¿sí? Bueno, ahora, ya metiéndonos un poco en sí, en el desarrollo y en el ejercicio en sí, o cómo empezar a trabajar, o empezar a hacer, por ejemplo, un proyecto, o empezar a laburar en definitiva con una planta, ¿sí? Voy a retrotraer un poquito, ¿sí? Voy a salir un poco del SketchUp y les voy a decir algunas cosas que tienen que ver en realidad con el AutoCAD. ¿Sí? Yo voy a abrir acá en AutoCAD, les digo AutoCAD porque por ahí entiendo, ¿sí? Que por ahí es el programa que más usan, o que por ahí es más popular entre el uso cotidiano, digamos. Pero así como les digo esto que les voy a comentar, digamos, como opciones a tener en cuenta de AutoCAD, puede ser también válido para Archicad, para Revit o para programas que usen de dibujo, no importa, ¿sí? Eh, Esta cuestión, digamos, no tiene que ver en sí con el programa, en sí, con el AutoCAD en sí, sino que tiene que ver por ahí con algunas pautas generales que me parece que son importantes que tengan en cuenta antes de empezar a dibujar, en definitiva, o empezar a modelar en 3D, ¿sí? Esas pautas o esas cuestiones que yo les quiero contar, me parece que son importantes por ahí remarcarles, tienen que ver digamos, cómo empezar a trabajar, que tiene que ver con liberarnos un poco o hacernos un poco el trabajo más fácil en SketchUp, ¿sí? Yo tengo acá un ejercicio, ¿sí? Que es el ejercicio que vamos a ir haciendo, que ustedes, bueno, son libres de o hacer este mismo ejercicio a la par que vayamos haciendo las clases, o pueden trabajar con un proyecto particular, aprovechar esta instancia del curso para empezar a modelar algún proyecto o algo que quieran hacer ustedes, ¿sí? Pero bueno, nosotros, o por lo menos yo voy a ir trabajando con este ejercicio, que es un proyecto, se llama Casa JL, los R, bueno, eh, es un proyecto de un arquitecto de La Plata, que generalmente es un proyecto que yo vengo trabajando hace años. Obviamente le damos en todos los créditos, pero tratamos de trabajar, digamos, con esta instancia porque, a ver si lo tengo por acá, sí. Es un proyecto chico, digamos. Esperen que les comparto, ahí va. Es un proyecto chico, ¿sí? Es un proyecto, no, digamos, de tamaño reducido, que tiene por ahí algunas cosas o algunos elementos particulares que me permiten a mí explicarles, sí, ciertas herramientas o ciertas cosas que tienen que ver justamente con el uso del programa. Entonces lo uso como ejemplo porque entiendo que por ahí es bastante útil, bastante práctico en las clases, ¿sí? Pero bueno, ustedes pueden trabajar con este ejercicio o pueden trabajar con algún proyecto particular, como les decía recién, y no hay ningún problema, ¿sí? Pero bueno, ahora sí, abriendo el AutoCAD, ¿sí? Fíjense que como representación general o como documentación general que podemos llegar a tener, va a ser obviamente una documentación que va a contener, no sé, indicaciones de equipamiento sanitario, de la cocina, va a tener cotas, cotas de nivel, representación de cómo son en definitiva las carpinterías o las aberturas en sí, eh, símbolos que por ahí representan, no sé, vegetación, es decir, un montón de información que a los términos del AutoCAD son prácticos y útiles, obviamente, ¿sí? Son necesarios, lo mismo para la planta alta, pero que en realidad, si vamos al caso de lo que nosotros necesitamos o nos sirve tener en cuenta y tener a mano para el SketchUp, son muy pocos prácticos, y la verdad que no son útiles y en realidad nos entorpecen bastante el trabajo,
¿sí? Entonces, como recomendación, ¿sí? Tanto para AutoCAD o para cualquier otro programa, como les decía recién, es lograr, digamos, que esta documentación, que puede ser la documentación que tenemos del proyecto, es como, entre comillas, limpiarla, es decir, sacarle, ir seleccionando toda la información que consideremos que no sea importante. Y cuando digo que no sea importante, es porque, en principio, lo que nosotros vamos a ir modelando y ir dándole forma, tiene que ver con la caja del proyecto en sí, la caja muraria, es decir, lo que vendría a ser paredes, solados, y en este caso escalera, bloques o elementos que por ahí representen geometrías o volumetrías en 3D. Es decir, tratar de eliminar dentro de esta documentación, ¿sí? Toda esa información que a mí no me interesa tenerla en SketchUp porque no me sirve de mucho. Es decir, a mí no me sirve tener una cota en el SketchUp porque yo, como les mostraba recién acá en el SketchUp, yo lo que voy a hacer es, esa planta, ¿vieron? Así como la tengo, la voy a trasladar acá y la voy a empezar a levantar y a darle forma en este espacio, ¿sí? Y a mí no me sirve mucho tener esa información extra o esa documentación extra, porque en definitiva lo que más me importa es saber cuáles son las proporciones, las divisiones, el espacio, cómo está armado o está plantado esto en el proyecto, por ejemplo, en el lote, en el encuentro o la relación con la vereda. Es decir, todas esas cuestiones son las que a mí me interesa tener en cuenta y saber y tenerlas a mano. Y en cambio, todas estas otras que tenemos por acá, yo les recomiendo, ¿sí? Después ustedes pueden optar y hacerlo de la manera que ustedes quieran, yo les recomiendo ir borrándolas e ir solamente dejando, ¿sí? La documentación que va a ser útil exclusivamente para nuestro modelado, ¿sí? Pensar que va a ser útil para eso. ¿Bien? También tener en cuenta, como si quisieran, un consejo, en tratar de cerrar y hacer que los encuentros de todas las líneas coincidan en definitiva en los vértices, ¿sí? Es normal y es bastante común que por ahí cuando trabajamos y por ahí no somos del todo prolijos, o incluso a veces por errores propios del laburo, que haya líneas, por ejemplo, en este caso, supongo que en este encuentro, tengamos una línea que no se encuentra con la otra en el extremo. Es decir, vamos a suponer que nos quedó, ¿sí? Sin cerrar este espacio que creo que en este caso representa un tantero o algo por el estilo. Bien, tener especial cuidado con este tipo de cosas. Es decir, lograr y acomodar el archivo de tal forma que siempre los puntos y los vértices estén bien marcados y encontrados en el punto exacto entre las dos líneas, ¿sí? No es un dato menor porque este tipo de cosas van a solucionarnos bastante problemas, van a resolver, digamos, bastante el problema que nos genera a veces SketchUp cuando queremos cerrar superficies o queremos empezar a levantar nuestro modelo. Las líneas quedan abiertas, las líneas no quedan, ¿sí? Totalmente cortadas o encontradas en ese vértice, y a partir de ahí empiezan bastante los problemas, digamos, dentro de SketchUp, ¿sí? Y les puedo asegurar que por ahí ese tipo de cosas son más fáciles de corregirlas acá, ¿sí? En AutoCAD en este caso, que corregirlas en definitiva en SketchUp. Si en SketchUp se hace más engorroso para hacer ese tipo de cosas. Entonces, vamos a borrar y vamos a dejar solamente lo esencial, ¿sí? Yo de las carpinterías, por ejemplo, lo único que me importa es saber cuál es el espacio que ocupan, ¿sí? El vano, donde va a ir en definitiva alojada. No me interesa mucho tener la modulación. Por ahí, si es una abertura muy particular, puedo llegar a dejar algo de la modulación, pero en definitiva, para lo que más me importa es sacar y dejarlo lo más limpio posible, ¿sí? Y una vez que hacemos todo ese laburo, vamos a seleccionar todo, ¿sí? Suponiendo que ya hicimos toda esta limpieza, y vamos a pasar todo a la capa 0, ¿sí? Vamos a salir de la configuración particular que teníamos de las capas y vamos a llevarlo solamente a las capas 0. ¿Bien? Eh, Está bueno ahí, Patricia hace una consulta que tiene que ver con, yo hablo de limpiar, ¿sí? Y básicamente lo que estoy haciendo es borrar. La idea de esto, ¿sí? Es que estas cosas que estamos sacando las eliminemos del archivo. Es decir, lo ideal sería borrarlas, seleccionar justamente todo lo que tenemos acá, y yo en este caso las selecciones estoy tocando suprimir. Tengan especial cuidado, ¿sí? De no arruinar el archivo original. Entonces, obviamente, antes de exportarlo, nosotros lo que vamos a hacer es hacer una copia nueva, y esa es la copia con la cual vamos a trabajar después en SketchUp, ¿sí? Pero mi recomendación no es apagar las capas, sino que es borrarlas, ¿sí? Porque por más que las apaguemos, después en SketchUp todas las capas van a aparecer prendidas, ¿sí? Entonces pareciera que acá no las vemos, pero después cuando las llevemos al SketchUp en sí, va a ser más complejo. Ya acá no me quiero meter mucho con las herramientas de AutoCAD, pero por ejemplo,
si quieren seleccionar por capas, porque por ejemplo tenemos todas las capas seleccionadas, todas las cotas, perdón, las tenemos en una capa, podemos ir a botón derecho, selección rápida, y elegir, por ejemplo, que elegimos todas las capas, bien, que tengan que ver con las cotas, ¿sí? Entonces me va a seleccionar, en este caso, todas las capas, todas las cotas, perdón, las cotas que estén dentro de la capa, cotas, ¿sí? Y de esa manera las puedo borrar más fácil. Entonces, como suprimir y ya directamente las borro, ¿bien? No quiero meterme mucho en la herramienta de AutoCAD, pero, digamos, es una alternativa para hacerlo más rápido si tienen todo bien ordenado en capas. Pero bueno, más allá de eso, como les decía, una vez que hacemos la limpieza, vamos a seleccionar todo y lo vamos a llevar entonces a la capa 0. ¿Bien? Una vez que lo llevamos a la capa 0, para justamente esto que yo les decía, no arruinar el archivo original, la documentación que tengamos del proyecto, vamos a copiarlo, ¿sí? Botón derecho, copiar, o vamos, si no, a Control C, Control V, ¿sí? Control C, hacemos un archivo nuevo y lo pegamos en un archivo nuevo, ¿sí? Que fíjense que este archivo se llama dibujo 1, ¿bien? Y lo que hizo, digamos, lo que hice básicamente es que ahora que yo este era mi archivo original, lo cierro, ¿bien? Le digo que no lo quiero guardar, no pierdo mi documentación, y acá solamente traje entonces, si es que hicimos bien las cosas, bueno, casi, solamente las capas que están en la capa 0, ¿sí? Esa es la que nosotros trajimos justamente de ese archivo, y las trasladamos a este nuevo, que este archivo nuevo, si que ahora le pondremos nombre y demás, va a ser nuestro archivo en definitiva con el cual vamos a importarlo, ¿sí? Dentro de la SketchUp. ¿Bien? Una consulta hasta ahora, algo particular que haya pasado medio rápido. Hay cosas de esta instancia que por ahí las hago medio rápidas porque entiendo que, bueno, más o menos hay un conocimiento previo de AutoCAD. Igual si no es AutoCAD, pues otro programa también puede llegar a ser, pero en definitiva mi recomendación, sí, como les decía hoy, es que traten de que la planta con la cual vamos a empezar a trabajar, sí, esta que yo tengo acá, que es la que les mostraba hoy, bien, esté lo más limpia posible y solamente tenga la información que a mí me interesa tener, ¿sí? No tener información extra, información que no me va a ser útil o que no me va a servir para modelar en 3D, ¿bien? Ese es el concepto general que quiero dejarles, ¿bien? Ahora, eh, una vez que tengamos entonces este archivo, ¿sí? Fíjense que es un archivo nuevo, yo le puse dibujo 1, lo van a guardar, bien, y lo van a poner si quieren en el escritorio, en cualquier lado, no importa, porque en definitiva es un archivo, entre comillas, ¿no? De descarte, es un archivo que solamente lo vamos a usar para meterlo en el programa, en el SketchUp, pero que después no nos vamos a servir mucho más, ¿sí? Es un archivo que es momentáneo, entre comillas, ¿sí? Yo acá tengo uno que ya lo limpié previamente, ¿sí? Es otro archivo que ya está listo, que para irse con un poquito más de tiempo y más detalles, ¿sí? Para tratar de dejarlo un poco mejor, ¿sí? Y lo que hacemos básicamente, entonces, es una vez que tenemos este archivo, ¿sí? Que yo lo voy a guardar de vuelta, lo voy a poner en escritorio para tenerlo un poco más a mano, ¿bien? Este archivo ahora, así como lo limpiamos, lo vamos a meter, es decir, lo vamos a llevar al SketchUp, ¿sí? Yo voy a abrir un archivo nuevo, ¿sí? Una ventana nueva del SketchUp. Fíjense que esta plantilla que abrí, viste que hoy les hablaba de los colores, fíjense que tiene otros colores, tiene un cielo que está, bueno, un degradé y un fondo que tiene un gris, ¿sí? Por eso les digo, no se preocupen tanto por esas cosas, porque a veces por las versiones, o depende de lo que abramos, puede ir cambiando, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo traemos entonces ese archivo? ¿Cómo ese archivo que estábamos trabajando en AutoCAD, cómo lo traemos al SketchUp para empezar a darle forma, empezar a darle altura, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el menú principal, es decir, en la parte de la barra superior, vamos a ir a la opción que dice archivo, y en la función que dice archivo, vamos a buscar la herramienta que dice importar. ¿Bien? Cuando tocamos archivo e importar, nos va a abrir una ventana en la cual tenemos que ir a buscar justamente un archivo en este caso, AutoCAD. Lo que tienen que tener especial cuidado, ¿sí? Que acá voy a hacer un punto aparte, es fijarse que los tipos de archivos compatibles, ¿sí? Sea una de dos, o todos los tipos de archivos compatibles y que la función que busque sea esa, o directamente seleccionamos dentro de todas de estas opciones el que dice archivo AutoCAD, ¿bien? Para que me encuentre los archivos AutoCAD, porque es probable que si nunca importaron nada, quizás tengan, no sé, por ejemplo, archivo de SketchUp solamente, entonces cuando quieran ir a buscar el archivo que recién creamos en AutoCAD, no lo encuentren, ¿bien? Entonces tengan especial cuidado con eso, porque lo que tienen que hacer es activar justamente el tipo de archivo de lectura.
¿sí? En este caso puede ser el que dice todos los archivos compatibles o AutoCAD. ¿Bien? Seleccionamos entonces el archivo, le ponemos importar, y automáticamente bien, nos va a aparecer acá una pantalla resumen de lo que estamos importando, le podemos cerrar, no importa mucho esto, y nos va a colocar la planta, ¿sí? En este caso, en el punto 000, como les decía hoy, ¿bien? Y generalmente cuando lo importamos así, que lo traemos de AutoCAD, cuando tocamos este elemento, lo trae como si fuese todo agrupado, es decir, lo trae como un bloque, ¿sí? Lo trae todo unido. Nosotros lo que vamos a hacer como primera instancia va a ser separarlo para empezar a trabajar. Pero antes de meternos con eso, ¿sí? Es probable que si ustedes no tienen una buena configuración, por ejemplo, de AutoCAD, cuando importen este archivo, es probable que este archivo les venga, ¿sí? Lo hago medio rápido esto, pero ahora se los muestro bien. Cuando importen el archivo es probable que el archivo venga así de chiquitito. ¿Sí? Fíjense el tamaño que teníamos antes y fíjense cómo lo tendría acá. Esto tiene que ver con que si ustedes no tienen bien configuradas las unidades de medida, ¿sí? Del AutoCAD, es probable que lo que serían una unidad de medida del AutoCAD en SketchUp, ¿sí? Sea considerado como si fuese 1 milímetro. ¿Bien? Entonces, en vez de lo que nosotros consideramos acá como metros, lo va a traer como si fuese milímetros. Bueno, tenemos dos opciones. La primera opción tiene que ver con modificar este archivo, ¿sí? Escalarlo de forma que lo llevemos de los milímetros a los metros, ¿sí? O la otra opción es configurar bien nuestra plantilla de AutoCAD, que tiene que ver con una función que es bastante simple, si quieres se las muestro como para también les quede, porque no solamente el problema lo tienen acá, sino que también seguramente lo deben tener en otras cosas. Si nosotros escribimos unidades en el SketchUp, perdón, en el AutoCAD, les va a aparecer esta pantalla que son las unidades de dibujo, ¿sí? Y lo más probable es que la escala de inserción no esté configurada bien, de manera correcta, debe estar así como milímetros, en vez de estar como metros. ¿Sí? Si ustedes cambian esta configuración, no les va a afectar en nada el proyecto en sí, pero cuando lo exporten y lo traigan acá al SketchUp, se los va a traer con la medida, digamos, y el tamaño correcto. ¿Sí? Esa es una opción. Y si no, otra opción, si no quieren hacer eso en AutoCAD o no saben cómo hacerlo, si la planta se le importó chiquita, se le importó mucho más chica de la unidad que debería ser, lo que vamos a hacer es seleccionarla, así como hicimos hoy, sin hacer mucho más, y vamos a ir a esta herramienta que está acá a la izquierda, que se llama escala. ¿Bien? Después yo les voy a explicar bien cómo se usa la herramienta, qué otras funciones tiene y demás, pero bueno, ahora como para poder solucionar esta instancia, lo que vamos a hacer es tocar entonces acá en escala. Cuando toquemos en escala, van a aparecer como si fuesen unos puntos de ajuste, distintos tipos de ajuste. Y en este caso vamos a seleccionar el punto opuesto, ¿sí? Para que la escala sea totalmente uniforme. Hacemos un clic acá. Y fíjense que si nos movemos hacia arriba o hacia abajo, la escala perdón, el dibujo se va a ir escalando proporcionalmente. ¿Sí? Lo que debemos hacer nosotros para pasarlo justamente de milímetros a metros es llevarlo. ¿Sí? Fíjense que acá abajo dice escala, acá abajo a la derecha. ¿Bien? Vamos a escribir con el teclado 1000. ¿Sí? Es decir, la escala que teníamos la va a llevar al 1000 y ahí automáticamente, fíjense que vamos a volver para atrás, perdón, alejarnos un poco, ahí fíjense que la escala entonces de dibujo ahora, bien, voy a corroborarlo acá con una línea, igual yo para estar seguro, ¿sí? Ahora aquí tiene una medida y una instancia, digamos, con la que nosotros podemos trabajar, ¿sí? Esas son cuestiones que tienen que tener en cuenta, principalmente si hay una mala configuración en definitiva del AutoCAD, ¿sí? Si el AutoCAD por ahí lo tiene bien configurado, esto que yo le estaba comentando no le va a pasar, ¿sí? Una vez que tengamos una vez que tengamos la planta, yo lo voy a hacer de vuelta, ¿sí? Para que por si por ahí alguno lo dice medio rápido, vamos a ir a archivo, importar, buscamos el archivo de AutoCAD, le ponemos importar, ¿sí? Nos aparece la pantalla, le ponemos cerrar, entonces automáticamente nos lo va a poner en el punto 00, ¿sí? Como les decía hoy, y a partir de esto entonces nosotros vamos a empezar a trabajar. Como primera instancia, como les decía, vamos a separar esto, porque así como vino la documentación agrupada, lo que tenemos que lograr nosotros es desagruparla. Entonces vamos a tocar el botón derecho sobre el objeto, ¿sí?
Fíjense que yo lo seleccioné previamente, le toqué el botón derecho, y me va a aparecer un montón de opciones, que entre ellas la que vamos a usar es la que se llama explotar. ¿Bien? Que lo que genera justamente esa herramienta es separar cada una de las partes de nuestro modelo, ¿sí? En este caso nuestro dibujo, porque todavía no tiene nada en 3D, ¿sí? Y va a independizar entonces todas las partes. ¿Sí? Un detalle que tienen que tener en cuenta es que esto, como viene en definitiva de AutoCAD, es que está básicamente vacío. ¿Qué significa? Que son solamente líneas. ¿Bien? No tiene superficies, no tiene nada. Cuando yo me voy moviendo con el mouse, fíjense que está vacío en definitiva, y solamente lo único que tenemos son líneas, en este caso son líneas sueltas. ¿Bien? Son todas estas líneas que tenemos por acá. Y nuestro primer objetivo, para empezar a trabajar, digamos, es convertir estas líneas en superficies, ¿sí? En elementos que yo pueda empezar a darle forma o empezar a darle altura. ¿Sí? Yo voy a abrir el otro archivo que es este que tengo acá. ¿Sí? Mi objetivo es lograr esto, es lograr que ya no solamente tenga líneas, sino que además tenga superficies, tenga todos estos elementos, ¿bien? Que representan en este caso, bueno, no sé, un escalón, el piso, una vereda, no sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero esto que eran líneas, ¿sí? Ahora empiecen a ser, en definitiva, superficies, ¿bien? ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo generamos, digamos, esta documentación? Que, como les decía recién, son solamente líneas por ahora, empezar a darle forma y empezar a convertirlo en esto otro, ¿sí? Empezar a convertirlo en superficie. Bueno, ese es nuestro primer paso y nuestro primer objetivo dentro del programa. ¿Bien? Para esto vamos a usar, en principio, una herramienta principal, que es la herramienta de línea, que es la que está por acá a la izquierda, que fíjense que la representación es como si fuese un lápiz, ¿sí? Porque a nosotros nos va a permitir, en definitiva, dibujar o empezar a delimitar espacios o superficies, ¿sí? Cuando yo activo esta herramienta, es decir, hago un clic sobre la herramienta línea, automáticamente el cursor, fíjense que antes era una flecha, ahora se convirtió en un lápiz, ¿bien? Y se va a convertir entonces en mi herramienta para empezar a representar justamente líneas o empezar a dibujar dentro de mi archivo, ¿sí? Como nosotros tenemos una base en la cual vamos a empezar a trabajar, que es esta en la que exportamos desde AutoCAD, nuestro objetivo entonces principal va a ser empezar a repasar entre comillas, ¿sí? Porque en realidad vamos a dibujar, a redibujar este proyecto, para que así, al haberle repasado esa línea, el programa lo pueda, digamos, identificar como una superficie y no como una línea suelta. Es decir, nosotros al repasarlo, vamos a lograr, a lograr que el programa lo identifique en definitiva como una superficie. ¿Sí? Cuanto más prolijo esté este archivo, cuanto más libre esté, mejor dibujado y menos defectos tenga, este laburo que vamos a hacer ahora va a ser todavía más fácil, ¿sí? Por eso yo hacía un poco de hincapié en que en la planta, digamos, que estábamos trabajando en AutoCAD, ¿sí? Esté lo más limpio posible y que los encuentros de las líneas y demás esté lo más certero posible, ¿sí? Porque yo ahora, cuando empiezo a repasar estas líneas, si encuentro defectos en el dibujo, en el trazado y demás, me voy a empezar a dar cuenta que las superficies no van a empezar a aparecer. Entonces, como primera instancia, vamos a agarrar entonces la herramienta línea y vamos a empezar a repasar esta línea. Vamos a hacer un clic en cualquier punto, por ejemplo, en este vértice, que fíjense que ahí el programa un poco que me ayuda a identificarlo, ¿sí? Fíjense que lo puso en un puntito verde. Hago clic acá, hago un clic, digamos, y voy a hacer un segundo clic, ¿bien? En donde yo quiera, ¿sí? Fíjense que según dónde me posiciono, según dónde me pongo en el archivo, ¿bien? Voy a lograr, en definitiva, que esa línea se vea materializada en un sentido o en el otro, ¿sí? Si yo toco entonces este punto, esperen que me quedó mal escalado el proyecto. Hice tanto despelote acá. A ver ahí. Para atrás. Estoy haciendo lo mismo que les he dicho hoy, porque me quedó mal escalado. Creo que ahí está correcto. Tanto y de vuelta que hice. A ver ahí. Bien, ahora sí. Bueno, entonces, ahí me consulta. Eh,
Bien, Germán hace una consulta que tiene que ver un poco como con esto que vamos a empezar a hacer. Si Germán está consultando, ¿qué pasa si yo hago como si fuese un rectángulo, bien, por debajo de esta superficie? Entonces esto va a ser un poco más fácil. En en cierto modo, sí, puede ser que sea un poco más fácil, pero si nosotros tenemos defectos dentro de nuestro archivo, en realidad no vamos a lograr el objetivo, ¿sí? Si hay cosas que no están bien reconocidas, igual no vamos a poder hacer lo que deberíamos, que el archivo debería quedar correcto. Yo, de todas formas, es una opción válida, ahora lo vamos a ver cómo sería, digamos, y también contarles, ¿sí? Que este es un método, esta va a ser una forma de hacerlo, no va a ser la única forma. Yo les voy a mostrar después una opción que es una alternativa, que tiene que ver con esta herramienta que está por acá arriba, ¿sí? Que es una herramienta que justamente lo que hace es simplificar este ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Que es repasar todas las líneas, lo hace automáticamente, pero es necesario por ahí verlo de las dos formas, ¿sí? Eh, Después, lo que tiene que ver por ahí con la alineación, que también veo acá que están consultando cómo alinear en X y en Z. Bueno, primero y principal, en este caso, si es un archivo, digamos, que lo vamos a importar, por defecto lo va a poner en este lugar, ¿sí? Eso ya denlo por hecho. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy dibujando en un eje o en el otro? No importa si es el X, el Y, no importa cuál sea. Ahí es donde tiene que prestar atención o especial atención a los colores, ¿sí? Si nosotros tenemos colores azules, verdes y rojos, ¿bien? Cuando nosotros hagamos una línea, la línea se va a ir pintando de esos colores, es decir, me va a ir dando a mí una ayuda al programa cuando hago una línea. Por ejemplo, yo hago una línea, voy a hacer una línea en cualquier lado antes de nada. Por ejemplo, voy a hacer un clic en este punto, y fíjense, cuando yo desplazo el mouse, ¿sí? Para hacer el segundo botón, en este sentido, fíjense que el eje rojo me lo identificó y me pintó automáticamente esa línea de color rojo. Es decir, me está verificando, es decir, me está recomendando justamente que esa línea la estoy haciendo perpendicular, perdón, paralela al eje rojo. Bien, si me muevo hacia el otro lado, va a aparecer el eje verde, que en este caso es el eje, ¿sí? Podríamos tomar como profundidad, bien. Y si me muevo y lo quiero hacer hacia arriba, esa línea, ese segundo clic, va a pintarse de color azul. ¿Bien? Entonces es una manera, en definitiva, de poder identificar fácilmente cuáles son cada uno de los ejes. ¿Bien? Eso es, en definitiva, una manera, ¿bien? Eh, de poder identificar. Después, precisión, ¿sí? Que por ahí estás consultando eso, eh, que tiene que ver ahí con cómo, que a veces lo que no puedes pasar es lo siguiente. Si yo me confío con esta línea, que por ejemplo está en el eje rojo y accidentalmente, ¿sí? Lo exagero un poco, toco el mouse, ¿sí? Antes de hacer la línea y se me sale de la línea roja, ¿sí? Entonces me quedó en definitiva en cualquier lado. Fíjense que ya no quedó paralela al eje. Bueno, hay una opción que es una herramienta, perdón, que es como si fuese un atajo, que lo que nos permite a nosotros es bloquear la referencia de los ejes. Es decir, si yo quiero trabajar sí o sí en el eje rojo, lo que voy a hacer es, por ejemplo, hacer un clic en cualquier lado, bien como hice recién, y en vez de dejar librado al azar, digamos, cuál es la relación con ese eje, lo que voy a hacer una vez que me posicione en el eje rojo es tocar el Shift, ¿sí? Que tenía la flechita hacia arriba. Y fíjense que la línea de referencia, ¿sí? Que estaba en rojo un poquito más claro, se puso en un color más oscuro, ¿sí? Haciendo referencia justamente a que, por más que yo mueva el mouse, fíjense que el lápiz se va moviendo en distintos momentos, en distintos lugares, digamos, por más que yo lo mueva, la línea sí o sí va a quedar referenciada a ese eje. ¿Bien? Lo mismo para cada uno de los lados. Es decir, yo voy a mantener apretado en ese punto y no va a haber forma que por más que mueva el mouse, ¿sí? La línea no quede dentro de ese eje. ¿Sí? Es una manera de forzarlo, entre comillas, y es una forma, digamos, de que poder lograr, digamos, que no se nos vayan las líneas o que las líneas por ahí, por un accidente quizás, eh, no tengamos en definitiva eso. Bueno, ¿sí? Eso es una alternativa para poder trabajar. Igual también ahora vamos a ver otra función también que nos va a ayudar un poco a esa opción. ¿Sí? Pero bueno, retomando un poquito lo que estábamos hablando recién, que tiene que ver con empezar a darle forma definitiva a estas líneas, empezar a darle superficies, es básicamente eso, empezar a hacer un clic en algún vértice, por ejemplo en este, y hacer un clic en el eje, en el punto opuesto, por ejemplo, de esta línea. Bien, entonces cuando yo haga ese segundo clic, automáticamente el programa, como yo generé esta línea nuevamente, ¿sí? Esta que está por acá, lo que va a hacer es, bueno, reconocerme las dos superficies que están relacionadas con esa línea. ¿Bien?
me reconoció esta superficie y me reconoció esta otra. ¿Bien? Y así puedo ir haciendo con cada una de las líneas. ¿Hace falta que repasemos todas? No, porque fíjense que cuando yo repaso esta sola, fíjense todas las otras que me reconoció al mismo tiempo. ¿Sí? Es un proceso que por ahí, en definitiva, va a ser más rápido y me va a permitir a mí agilizar un poquito los tiempos. Fíjense que ahí voy repasando todas las líneas, voy haciendo un clic en cada uno de los lugares y voy generando entonces todas estas superficies que no me, digamos, hasta el momento no estaban y ahora sí. ¿Sí? Esta es un método, así como estábamos hablando recién, creo que con Germán, ¿era? Sí, con Germán. Este es uno de los métodos para trabajarlo, ¿sí? Y es uno de los métodos para generar esta superficie, que es básicamente empezar a repasar un poco las líneas. Como les decía, no es repasar todas, es repasar algunas. Y cuanto mejor esté dibujado el proyecto en sí, más fácil va a ser, porque fíjense cuánto me llevó a mí, en definitiva, a hacer todo ese laburo. Lo hice bastante rápido, porque bueno, por suerte, este archivo, que es el que estoy trabajando yo, ya lo limpié previamente, le hice un trabajo previo y traté de que toda esa información que por ahí me puede complicar un poco este laburo, ¿sí? Haya quedado de lado. ¿Sí? Cuando las líneas, fíjense acá un detallecito, cuando vean que las líneas, ¿sí? Están como remarcadas más gruesas, en este caso es que parece como que la línea de borde es más gruesa que las otras, es porque básicamente la superficie que está ahí todavía no se reconoció. Es decir, cuando selecciono la superficie que lo rodea, fíjense que no está diferenciada esta de esta, ¿sí? Es como que todavía está todo unido. Ahora, cuando yo le hago una línea, por ejemplo acá, ahí me va a diferenciar directamente cuál es la línea que teníamos, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo puedo ir identificando cada una de los elementos, ¿sí? En este caso, fíjense que se vuelve un trabajo por ahí un poquito más engorroso, ¿sí? No nos deja, en definitiva, hacerlo muy rápido, si acá tenemos elementos muy repetitivos, pero bueno, como les decía, este es un método quizás un poquito más lento, pero es un método importante, porque es el que a nosotros nos va a permitir, ¿sí? Evitar errores y evitar por ahí que no tengamos algún problema con alguna de las líneas, ¿sí? Yo les voy a dejar el archivo de CAD, sí, ahí está preguntando Germán si les voy a dejar el archivo. Si yo les voy a dejar el archivo de CAD, este que está limpio, así no tienen que hacer ustedes el ejercicio extra. Y si quieren también, les voy a dejar este otro, ¿bien? Que es el archivo ya importado y ya convertido en superficie. ¿Sí? Si por ahí tienen poco tiempo y quieren avanzar, y quieren usar este mismo, bueno, yo les voy a dejar este mismo, así lo hacen más fácil. Bien. Algo a tener en cuenta, así, importante para que lo consideren, de por qué yo hacía por ahí hincapié con la situación esta. Voy a hacerlo en otro caso, voy a hacerlo, a ver, lo voy a hacer con este. Que yo les hacía hincapié de por qué las líneas no tienen que quedar sueltas. Imagínense que ustedes importaran el archivo, y dentro de este archivo tenemos esta línea, ¿sí? Que medio como que sobresale de las líneas que yo tengo de mi, en este caso, del estar comedor o de los muros, ¿sí? Si yo tengo esta línea acá en este lugar, por más que yo agarre y quiera repasar las líneas del borde, fíjense que yo estoy tratando de dibujar todo el perímetro y así toda la superficie que está acá en el medio no aparece, ¿sí? Es porque yo tengo esta línea acá que el programa está reconociendo, o sea, no está reconociendo cuál es la superficie que debería llegar. Si la superficie llega hasta acá, si la superficie llega hasta acá, o qué es lo que pasa con este elemento. Entonces, si yo agarro y empiezo a, por ejemplo, seccionar el espacio, por ejemplo, empiezo a hacer líneas auxiliares, fíjense cómo, por ahí, la superficie que en principio no me la reconocía, ahora me la está reconociendo, y la única superficie que no me va a generar, en definitiva, la superficie en sí, es la que justamente tengo este elemento, ¿sí? Que es el que me está complicando un poco la existencia, ¿sí? Fíjense que ahí cuando logré trasladarle esta otra línea, logré, digamos, en definitiva, o cerrar en definitiva la superficie, logré en definitiva eliminar el error, y ahora si quiero puedo ir seleccionando el elemento y suprimiendo cada una de las líneas para poder lograr una superficie. Les digo esto porque acá yo lo hice de una manera media exagerada, para que ustedes lo visualicen más fácil, ¿bien? Pero a veces, les puedo ser sincero que el error suele ser así de chiquitito, ¿sí? Suele ser una línea, ahí va, suele ser una línea que casi es imperceptible. Fíjense el tamaño de esa línea, cuando yo me empiezo a alejar, no se ve, ¿bien? Y yo por ahí estoy tratando de cerrar este espacio,
dándole ahí en la línea, tratando de hacer de cerrar esa superficie, y no hay caso, no hay caso, no hay forma, no hay forma, no hay forma, que seguramente los que por ahí ya han tratado o han trabajado anteriormente con el programa, alguna vez les ha pasado, ¿sí? Es bastante normal, no sienta que está mal eso, pero es una forma, digamos, bastante frecuente de los errores, justamente esto que yo le decía, de ese encuentro de las líneas, ¿sí? Si ustedes acá porque sabemos que justamente el error está acá, pero si ustedes no saben cómo resolver, mi recomendación es que vayan haciendo este trabajo que hice yo, empezar a encerrar, digamos, superficies, hacer líneas auxiliares, para empezar a detectar, digamos, dónde está el error y, digamos, en definitiva, dónde es que está la línea o mi problema. Fíjense que cada vez lo hago más chiquito y, en definitiva, mal que mal, es como que me está indicando que el error anda por alguno de estos encuentros, ¿sí? Entonces, al saber que más o menos anda por ahí, puedo hacer zoom y encontrar que, en definitiva, era este programa. Puedo seleccionarlo, borrarlo. Bien. Y ahora, una vez que lo borré, por más que haga cualquier otra línea, fíjense que ya automáticamente me lo va a hacer. Bien. Entonces, vuelvo un poquito para atrás. Es importante en esta instancia, ¿sí? Tratar de evitar justamente todas esas líneas sueltas y todas esas mini encuentros que por ahí han quedado sin cerrar o líneas que por ahí no han llegado a los vértices, para tratar de hacer un poquito más fácil el laburo, en definitiva, acá. ¿Sí? Si no, fíjense toda la cantidad de líneas que tuve que hacer para lograr esa situación. ¿Sí? Bueno. Yo recién borré las líneas, las borré básicamente seleccionando una por una y apretando suprimir, ¿sí? En el teclado. Pero si quieren hay una herramienta que es por ahí fácil de usar y les va a ser útil, que es esta herramienta, que es la herramienta borrar, ¿bien? Que es como si está simbolizada como si fuese una goma de borrar, ¿bien? Entonces tocamos acá y esta herramienta de borrar funciona básicamente como la herramienta de selección. A medida que nosotros vamos tocando y seleccionando los elementos, ¿bien? Los va a ir tildando de azul, ¿sí? Y cuando suelta en definitiva el arrastre, va a borrar todos los elementos que fui arrastrando en definitiva y fui seleccionando para borrar. ¿Bien? Una manera fácil de hacerlo, si no, seleccionan el elemento, tocan suprimir y lo van a borrar. ¿Bien? Bueno, si nosotros tenemos esta planta y nosotros le hacemos, justamente como decíamos recién, por ejemplo, con la herramienta de cuadrado, rectángulo, un rectángulo por detrás, ¿sí? Va a haber superficies, ¿sí? Que me las va a reconocer, bien, como por ser este caso, y va a haber superficies que no me las va a reconocer. También, si ustedes antes de importar el archivo, ¿sí? Generan un rectángulo y después lo importan, también van a lograr por ahí ahorrarse un poquito de los tiempos, ¿sí? Son maneras por ahí de trabajar distintas. No quiero hacer mucho hincapié en eso porque de última, digamos, la manera de trabajar la pueden montar como ustedes quieran, ¿sí? Esto es, como les decía, es una manera más lenta, pero yo después, la clase que viene, ¿sí? Les voy a enseñar cómo se usa esta otra herramienta que está por acá, que básicamente lo que hace, ¿sí? No quiero entrar mucho en detalles, pero nosotros seleccionamos todo el elemento, tocamos acá, y automáticamente ya me va a hacer todo este trabajo que yo hice previo, ¿sí? Me lo va a hacer de manera automática, ¿sí? La clase que viene igual lo vamos a ver bien en profundidad y se lo voy a mostrar bien, pero bueno, para que tengan en cuenta que no siempre van a tener que hacer esto, ¿sí? Esto que hicimos nosotros, sino que también hay alternativas, hay maneras de por ahí hacerlo más rápido, que tienen que ver con, bueno, el uso o el aprovechamiento de las herramientas, ¿sí? No me quiero detener mucho en eso porque, por lo menos en esta clase, no es tan importante, ¿bien? Ahora, hay algo que quiero que tengan en cuenta que tiene que ver con, que por ahí a veces no se le da mucha importancia, pero que tiene que ver con la orientación de las caras, ¿sí? Si ustedes se fijan cuando cuando empiezan a generar las superficies, va a haber dos colores que identifican la superficie en sí, ¿sí? Va a haber un color, que en este caso es como una especie de celeste, ¿sí? En otro caso o en otra versión puede llegar a ser un gris, ¿sí? Y va a haber otra cara, que si me vengo por acá abajo, es una cara que está materializada con el color blanco, ¿sí? Hay una cara que es blanca y hay una cara que es de un color determinado, que puede ser gris, que puede ser celeste, o verde, creo que incluso en algún caso, ¿sí? Bueno, es importante diferenciar cuál es la cara de cada uno de las superficies, porque la superficie con la cual yo debo trabajar o debería empezar a desarrollar es la cara que está materializada con el color blanco, ¿sí? El programa por defecto tiene una cara que sería la de frente y una cara que es la que sería la de contrafrente o la que sería interna de una superficie, ¿sí? Si nosotros trabajamos todo mezclado, es decir, una cara que sea un color y otra cara que sea otro color, me va a generar a mí conflictos en cuanto al orden o a la visualización del objeto en sí.
si con este objeto o con este modelado ustedes pretenden renderizar, por ejemplo, generar una imagen fotorrealista, esa instancia es muy importante, pero también es muy importante en la materialización, en este caso, por ejemplo, de las sombras, o la materialización de los materiales, ¿sí? Si yo aplico material a una cara que, por defecto, ¿sí? Por cómo está configurado el programa, está configurada para ser una cara que no va a quedar a la vista, una cara que va a ser interna, que va a ser dentro de mi modelo, de mi objeto, perdón, no se va a ver de la misma forma que si es una que sí está pensada para eso, que es la cara blanca, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene? Bueno, la influencia que tiene, por ejemplo, las sombras y el sol sobre esta cara no es la misma que lo que puede tener sobre esta, ¿sí? La orientación en sí del material no es la misma sobre esta que sobre esta, ¿bien? Entonces es importante diferenciar y tener claro que hay dos colores, ¿sí? Que representan justamente esas dos caras, ¿sí? Hay una cara de frente y una cara de contrafrente, como para poder resumirlo de manera más simple, ¿sí? Yo debería trabajar siempre sobre la cara blanca, sobre la cara que justamente entiendo que es la del frente. Entonces, en este caso, como la tengo justamente al revés, invertida, tengo la cara de ese color hacia arriba y la blanca hacia abajo, lo que voy a hacer es bastante simple, ¿sí? Es seleccionar todo, bien, todo lo que tengo acá. Voy a tocar botón derecho y voy a ir a la opción que dice invertir caras, ¿sí? Al invertir las caras, básicamente lo que hizo fue dejar la cara de color hacia abajo y la cara blanca hacia arriba. Entonces, a partir de lo que nosotros empecemos a trabajar, va a estar siempre bien orientado. Siempre bien orientado significa, como les decía recién, que la cara que justamente va a quedar a la vista, o que va a ser, no sé, el frente del muro, el material, en definitiva, que yo quiero poner, esté materializado o configurado de manera correcta, ¿sí? A veces se le presta poca importancia a eso, pero es importante que ustedes lo consideren ya de entrada y empezar a trabajar de entrada antes de empezar en definitiva, a trabajar en el modelo, porque les va a permitir ordenar un poquito el archivo en sí, ¿sí? Pero bueno, eso como primera instancia. Lo último que les quiero mostrar hoy, como para que no nos quedemos por ahí con la planta en definitiva tan pelada y sin mucho desarrollo, solamente lo único que hicimos, parece que no hicimos nada, pero en definitiva hicimos todo el trabajo previo, ¿bien? Lo que les quiero mostrar hoy es la herramienta de empujar o tirar, ¿sí? Que es esta que está por acá, que es una herramienta que, fíjense, es como si fuese eh, un prisma o algo parecido, y tiene una flecha, que en este caso es una flecha que indica hacia arriba, lo cual me va a indicar a mí, ¿sí? Que es una función en la cual va a agarrar la superficie y la va a estirar o la va a levantar hacia arriba, ¿sí? La va a llevar hacia arriba o hacia abajo, obviamente. Cuando elegimos esta opción, ¿sí? Esta herramienta, fíjense que cuando nos posicionamos sobre cualquiera de las superficies, van a aparecer como si fuese una especie de sombreado, unas líneas ahí medias punteadas y demás, que me va a indicar, digamos, sobre qué superficie yo quiero trabajar, ¿sí? Si quiero trabajar, por ejemplo, con la superficie de la caja muraria, lo que voy a hacer entonces es hacer clic en la herramienta, posicionarme sobre la superficie en sí, hacer un clic, ¿bien? Y mover el mouse hacia arriba o hacia abajo, ¿bien? Si yo lo muevo hacia arriba, lo que va a hacer automáticamente el programa es levantar a partir de la cara blanca, ¿sí? Que eso es lo que yo le decía, va a arrastrar justamente esa superficie hacia arriba y la va a llevar a, no sé, en la medida que yo le diga, o, no sé, si hago un segundo clic en la pantalla, lo llevará a cualquier lado, digamos, al punto que yo le indique. ¿Se entiende? Vuelvo para atrás. Herramienta empujar o tirar, ¿sí? Toco la superficie, la que yo quiera, hago un clic y muevo el mouse hacia arriba o hacia abajo, entonces voy a generar entonces que el elemento se extruya, se mueva hacia arriba o hacia abajo, como decíamos recién, y en definitiva empuje la superficie que yo tenía acá abajo, la empuje hacia arriba, la levanta, ¿sí? Y al levantarla, lo voy para atrás, al levantarla, bien, arrastra todo lo que tiene relacionado, que en este caso son no solamente todas estas líneas, y van a crear las superficies, sino que también me va a llevar todas estas líneas auxiliares, que después veremos qué hacer con ellas, si les voy a ir mostrando después más o menos cómo ir ordenando un poco el archivo, pero en definitiva, sí, les va a permitir eh, levantar de manera bastante simple, ¿sí? Y empezar a materializar esto que eran superficies, ¿sí? Empezar a convertirlos en volúmenes. Entonces, voy a tocar, por ejemplo, este elemento, como decíamos recién,
y puedo hacer un segundo clic en la pantalla o escribir, fíjense que acá abajo a la derecha dice distancia tanto, ¿bien? Y voy a escribir, por ejemplo, distancia 3, en el teclado escribo un 3, y eso significa que sería 3 metros, ¿sí? Pues estamos trabajando en unidad de medida de metros, apretamos Enter, entonces el elemento, ¿sí? Me lo va a levantar 3 metros hacia arriba, ¿sí? Puedo hacer lo mismo con otra cara, con otra parte del muro, toco este, voy hacia arriba, toco 3 metros, aprieto Enter, me va a levantar 3 metros, y así con cada una de las caras de lo que yo necesite ir levantando o dándole forma. Así de fácil, ¿sí? Todo ese trabajo previo que hicimos de limpieza de la planta, de importarla, de convertirla en superficie, de borrar toda la superficie que no queríamos y demás, bueno, ahora solamente con tocar la herramienta empujar o tirar, vamos a ir seleccionando los elementos que queremos levantar y vamos a ir dándole distintas alturas. Por ejemplo, este que es un volumen, creo que es un borde guardado. Bueno, en vez de darle 3 metros, por ejemplo, le podemos dar 2 metros, escribo 2 en el teclado, aprieto Enter, ¿sí? Y va a ir levantando. Y si por ahí no quiero todo el tiempo estar escribiendo 2 metros, 3 metros y demás, lo que puedo hacer es tomar ya referencias. Por ejemplo, hago un clic en este elemento y en vez de escribir, lo que hago es llevar esta superficie y asemejarla o emparejarla a la otra, ¿sí? Entonces yo me garantizo de que ese elemento va a tener también 2 metros, ¿sí? Hago ese segundo clic, levanto el otro, hago otro clic, y así sucesivamente con todos los elementos que yo quiera ir llevando, por ejemplo, a esa referencia. Fíjense que este no lo tengo al lado, lo tengo un poco más lejos, pero hago clic sobre este otro módulo, toco cualquiera de los otros referencias que tengo del archivo, en este caso de los otros 2 metros, y me va a levantar entonces mi volumen, ¿sí? A los 2 metros. ¿Bien? Fíjense cómo de manera bastante simple yo pude levantar o empezar a darle forma, ¿sí? Aunque sea volumétrica, a todas las paredes y todos los elementos de cerramiento en este caso del proyecto. ¿Sí? Es bastante simple. Dentro de la herramienta empujar o tirar tenemos otras funciones, ¿sí? Que por ahí las vamos a desarrollar y ver un poquito más en profundidad la clase que viene, que tiene que ver con duplicar caras y demás, que son herramientas por ahí también que son bastante útiles y que van a servir bastante. Pero bueno, como primera instancia, ¿sí? Más que nada, esto pensado a los que por ahí no han tocado ni una vez el programa y la primera vez que van a, a intrometerse, digamos, en este programa, bueno, es una buena instancia para empezar a levantar y empezar a darle un poco de forma, ¿sí? Fíjense que yo acá traje la planta baja y la planta alta, distintos. Esto, como ustedes quieran, pueden ir levantando la planta alta de manera paralela, ¿sí? Fíjense que le fui levantando la que sigue. Después lo único que voy a hacer, ¿sí? Es moverlo y trasladarlo arriba del otro, o no, ¿sí? Si ustedes prefieren pueden ir levantando, si la planta alta está, por ejemplo, en este lugar, bueno, seguir levantando este muro y llevarlo 3 metros más. Fíjense que este ya tenía 3. Si yo quiero seguir levantándolo, voy a hacer otro clic sobre la superficie, ¿sí? Y la puedo seguir modificando. Por ejemplo, la quiero llevar 50 centímetros para abajo, y voy a escribir entonces 0,5, ¿sí? Voy a apretar Enter, entonces ya ahora el muro ya no tiene 3 metros, sino que bajó 50 centímetros, o lo vuelvo a subir a los 3 metros, o a partir de este lo llevo 3 metros más arriba, ¿sí? Fíjense la versatilidad con la que puedo trabajar y puedo ir cambiándolo, ¿sí? No solamente puedo hacerlo, digamos, en planta, entre comillas, sino que también puedo hacerlo de uno de los laterales. Por ejemplo, puedo agarrar esta superficie que tengo acá, ¿sí? Que sería una superficie del vano, y puedo estirarla y unirla justamente con la otra, ¿sí? Fíjense con qué facilidad puedo entonces ir alterando o modificando cada una de las partes, ¿sí? Incluso si yo esta superficie, por ejemplo, la llevo paralelo a la otra, ¿sí? Es decir, resto 0,22 con 0,22, ¿sí? Automáticamente la superficie va a desaparecer. Bueno, fíjense con qué facilidad y de qué manera tan fácil, digamos, uno puede ir a partir de una planta, que tenía en este caso, empezar a darle forma, empezar a darle volumetría a un elemento, que en este caso puede ser una vivienda, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, como primera instancia, estaríamos, ¿sí? Yo quiero ver si hay alguna duda o algo en particular que quieran consultarme, que por ahí podemos aprovechar estos minutos para verlo. Si tienen alguna duda de otra cosa, también podemos llegar a verlo, pero en definitiva, digamos, lo que hoy quiero
ya como cierre, digamos, en definitiva, quiero dejarles es, bueno, como primera instancia, bueno, una aproximación al programa, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las herramientas principales y cómo por ahí nos manejamos en definitiva dentro del programa en sí, ¿sí? Vimos las herramientas de cómo utilizar el mouse, cómo seleccionar. eh, Estuvimos viendo también cómo tiene que ver por ahí cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta en definitiva dentro de la herramienta, perdón, dentro del AutoCAD para poder trabajar de manera más fácil el SketchUp, ¿sí? Importamos la planta, la empezamos a repasar, ¿sí? Le dimos un poco a esto superficies, ¿sí? Invertimos en las caras, las convertimos entonces en las caras blancas para empezar a trabajar sobre las superficies blancas, y a partir de ahí, ¿sí? Empezamos a levantar el modelo, ¿bien? Con la herramienta empujar o tirar. Esto recién es la primera clase y el primer comienzo. La clase que viene vamos a desarrollar un poco mejor las herramientas de dibujo y obviamente vamos a empezar a ver, en definitiva, las herramientas de empujar o tirar, ¿sí? Eh, Bien, tengo dos consultas, una que tiene que ver con, tengo las medidas en pulgadas, casi como si fuese un gran problema. Bueno, eso es bastante normal, tiene que ver por ahí con el uso o la apertura de las plantillas, ¿sí? Yo voy a abrir un archivo, una plantilla nueva, si voy a abrir el SketchUp de vuelta. Cuando abrimos el SketchUp, yo esto no quiero por ahí puntualizarlo demasiado, porque por ahí no a todo el mundo se le va a ver de esta forma, ¿sí? Pero cuando nosotros abrimos el SketchUp, nos va a preguntar o nos va a aparecer en definitiva eh, unas plantillas, ¿sí? Como referencia donde justamente nos va a detallar el tipo de plantilla y abajo nos va a decir la cantidad, o perdón, el tipo de unidad de medida que está trabajando. Por ejemplo, metros, pulgadas o lo que ustedes quieran, o milímetros incluso, ¿sí? Bueno, si ustedes eligen, por ejemplo, la plantilla sencilla que dice metros o arquitectura que dice metros, bien, van a abrir o van a empezar a trabajar en definitiva sobre una plantilla que ya tenga las unidades. Ahora, si yo ya estoy trabajando y necesito por ahí modificar las unidades de medida, bueno, eso se hace de la siguiente manera. Van a ir a la herramienta ventana, preferencias, ¿sí? Y dentro de preferencias, eh, van a ir a la opción que dice plantilla y van a cambiar el tipo de plantilla, ¿sí? Lo más probable es que estés dentro de esta de 15 pulgadas, bueno, llévala a metros o a cualquiera de las que vos quieras, pero obviamente a pulgadas no, pues te vas a volver loco, ¿sí? Esa es una opción. Eh, Ahí, bueno, hay otra consulta, no sé bien de quién es, porque no tiene el nombre, pero dice si no es necesario agrupar medidas, agrupar a medida que vayamos levantando. Sí, es una opción. Obviamente no vamos a ver ahora en esta instancia en la que es agrupar elementos, porque sería demasiado para el que está recién empezando. Pero sí, una alternativa para empezar a trabajar es ir agrupando elementos, ¿sí? No es la única forma ni la mejor tampoco. Es una manera distinta de trabajar, ¿sí? Es a partir en vez de generar superficies sueltas como las que tenemos acá, ¿sí? Es ir independizando elementos, por ejemplo, un muro, una escalera o cada una de las partes, ¿sí? Es una manera solamente. Después igual lo vamos a desarrollar y quiero que igual sepan que eso lo vamos a ver. Eh, Germán está consultando si después vamos a ver algunas extensiones del programa. Sí, yo hay dos o tres que se las voy a mostrar que tienen que ver con extensiones para herramientas y cosas muy puntuales. Por ejemplo, esta que yo les había mostrado hoy, ¿sí? Que se llama Crear Cara. Esa la vamos a ver seguramente la clase que viene, ¿sí? Como le incorporamos a este programa herramientas complementarias, ¿sí? Que por ahí nos van a facilitar el laburo, ¿sí? No se preocupen que eso lo vamos a ir viendo en el resto de las clases. Eh, y después Mario está consultando cómo bajar el programa. En realidad no lo expliqué, si quieren les digo más o menos. Sí, yo les dejé en el aula 9, ¿sí? Que sí lo mostré un poco al principio. En el aula 9, bueno, ahí está la información del curso. Y lo que dejé acá en el módulo 1 es el link de descarga, ¿sí? Del SketchUp. Si ustedes entran acá, ¿sí? Eh, les va a aparecer una carpeta de Drive, ¿sí? Es una carpeta que es mía, en la cual van a tener, bueno, el paso a paso de la instalación, ¿sí? Y cómo lo valido, y bueno, obviamente el programa para descargarlo, ¿sí? Si saben cómo hacerlo y quieren, les recomiendo que desactiven el antivirus, ¿sí? De la computadora antes de descargarlo para no tener problema, porque puede ser que el programa lo detecte como un archivo, ¿sí? Con virus o archivo que puede llegar a dañar la computadora. No se preocupen que no tiene nada de todo eso, es un archivo que está recontrachequeado, que les va a permitir a ustedes instalar el programa, ¿sí? Pero bueno, acá tiene el paso a paso de que tiene instalación. Traten de hacerlo, yo les decía, ahora voy a crear un grupo, así les mando la invitación,
seguramente la suba a alguien Aula 9, así que voy a dejar un link de ingreso al grupo, ¿sí? Para que cada uno se pueda meter de manera particular, y el que quiera estar, y el que no quiera no, obviamente. Y de última, si tienen alguna duda con respecto a la instalación del programa, de última lo vemos de manera particular, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Pero bueno, acá desde Aula 9, ¿sí? Como les decía recién, van a poder entonces encontrarle el link de descarga. Eh, Tengo dos consultas más, bueno, varias. La primera es, que tiene que ver con la bandeja predeterminada. Bueno, eso lo vimos un poquito al principio, lo repaso rápidamente, ¿sí? La bandeja predeterminada, yo les decía, depende de la versión con la que ustedes estén trabajando, la bandeja predeterminada viene por defecto o no, ¿sí? Si no la trae por defecto, van a ir acá donde dice ventana, bandeja predeterminada, y la van a mostrar, ¿sí? Entonces de esa manera la van a activar. Si es una versión vieja del SketchUp, por ejemplo una versión 2015, es probable que esta función no la tengan, pero sí tengan los elementos sueltos, es decir, la voy a sacar de acá, ¿no? ¿Puedo? No. Bueno, van a tener como si fuesen las ventanas, ahí creo que sí, van a tener como si fuesen las ventanas sueltas, ¿sí? Como en este caso. En definitiva es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa que por ahí, como está trabajado en esta versión más nueva, sí, es un poco más fácil de hacerlo, ¿sí? El que esté agrupado acá al costado es bastante más fácil, más práctico, ¿bien? Pero bueno, si la pueden activar, mejor para mí porque les va a ser más útil. Bandeja predeterminada, mostrar o ocultar, ¿sí? Para poner mostrar y les va a aparecer acá al costado. ¿Bien? Sofía consulta sobre el programa. En realidad, sí, habría que ver cuál es la versión que tienen, si se puede instalar, porque puede ser que haya una versión de prueba y si quieren, hay una versión, digamos, de lo que tiene acá para craquearlo, sí, que les quede de manera definitiva. Sí, bueno, pero eso depende igual si ustedes lo quieren hacer, si es medio personal eso, ¿sí? Pero bueno, la opción la tienen, ¿sí? Si descargan este programa, lo pueden hacer. Si no, desde la página oficial de SketchUp pueden descargar el programa y obviamente lo van a descargar de manera como prueba, y creo que sí, son 30 días más o menos de uso que te dan, ¿sí? Esa es la versión oficial. Eh, bueno, Homero dice que le gustaría recibir la invitación. Bueno, no hay problema. Se manda generalmente por mail. Voy a ver por qué no te llegó. Igual si te pones en el grupo, yo antes que arranque la clase lo voy a mandar siempre por ahí. No hay ningún problema, ¿sí? Y si no, en aula 9 lo vas a tener. No hay problema, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda más o alguna consulta más. Si no, Sí, ¿te puedo hacer ya... una consulta Sí, por audio? sí, no sé, Yo quise instalar el programa y sí. voy a volver a probar porque había desinstalado el antivirus y apagado el antivirus y todo, pero me figuraba que había un archivo que no estaba. Eh, Voy a intentarlo de nuevo, pero en el caso de que no pueda, ¿por dónde me comunico? ¿Por el WhatsApp? ¿Por la ¿Lo intentaste desde el plataforma? link GTG o de otro Sí, lado? sí, sí, de ahí, es más, recién Ah, mientras bueno, estábamos en la clase ah, iba intentando al mismo tiempo y no bueno, pude. Así que bueno, voy a volver a intentar, pero vale, para no ocupar el espacio, digamos, de acá, por donde te ok. consultaba, No, cualquier cosa. dos opciones. Por el mail me puedo consultar, no hay ningún problema, porque va a ser por ahí más fácil. ¿Sí? Yo lo dejé ahí el Dale, mail, hotmail.com. Le digo el mail para que me puedan escribir de última en cualquier momento, y yo se los puedo responder también en cualquier momento. ¿Sí? Y si bien. no, que justo también Laura también está preguntando por eso, por el tema del grupo, yo voy a armar un grupo y, y Y todavía no preguntamos por armé. ahí. Claro, se estaba viendo eso porque yo estaba viendo que no está en el grupo. No, no hay nadie en el grupo todavía, no está armado. Yo voy a dejar el link de ingreso del grupo en el aula 9, ¿sí? Y de ahí cada uno, si quiere, se va metiendo o vemos de qué manera, ¿sí? Si no les resulta fácil eso, de última me van diciendo, yo los voy poniendo de manera manual, ¿sí? El que quiera estar en el grupo. Bien, gracias, Pero bueno, en ese lugar lo podemos consultar, ¿sí? gracias. Nada. Eh, bueno, están varios con el mismo tema. El mail es leomorea@gmail.com. Por la duda se lo escribo acá. Ahí va. Bien, si alguno tiene problema con el ingreso de Aula 9, ¿sí? Porque vi que hay algunos que no han podido. Diego recién mandó, que andaba por acá, lo voy a reenviar. Acá. Un número de WhatsApp al cual pueden consultar, ¿sí? Ahí se lo mando a todos.
hay un número de WhatsApp al cual pueden consultar, ¿sí? Que es quien se encarga justamente de administrar el aula 9. Si tienen algún problema para ingresar, le pueden escribir directamente y lo van a ir solucionando, ¿sí? Para ingresar, lo más probable igual es que haya un tema con el logueo. Yo les decía hoy, para entrar al aula 9 es con su matrícula y su DNI, ¿sí? Esa es la metodología y es bastante simple, ¿sí? Creo que por defecto, si no me equivoco, están todos dentro del aula, no hay que registrarse ni nada, ¿sí? Pero bueno, si no hay ninguna consulta más, por lo menos por hoy damos finalizado y ya nos vemos el jueves que viene a las 6, ¿sí? Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo.